Adolescencia en los hombres, cambios y crecimiento. Durante la adolescencia, los hombres experimentan cambios determinantes para su proceso de crecimiento y desarrollo personal. Cambios físicos, emocionales y sociales que marcan la transición desde la niñez hasta la adultez. Si bien es una etapa que todos atravesamos, es necesario reconocer que los desafíos y experiencias de los adolescentes varones pueden ser únicos y significativos. Cambios físicos de los adolescentes hombres. La adolescencia en los hombres marca un periodo de cambios físicos notables, la mayoría de ellos influenciados por la producción de la hormona sexual masculina principal, es decir, la testosterona. Estos cambios anatómicos son esenciales para la maduración sexual y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Justamente el desarrollo de los órganos sexuales es uno de los cambios más notorios, pues los testículos y el pene aumentan de tamaño y comienzan a producir espermatozoides. Es normal que la piel de esta zona se oscurezca, le salgan unos pequeños granitos y se cubra de un vello fino y largo que se irá enrizando poco a poco. Fuera del área genital, el vello corporal se distribuye en otras partes como en el pecho, el abdomen, la espalda y por supuesto la barba y el bigote, patillas, aunque este cambio suele aparecer hacia finales de la adolescencia entre los 15 y los 19 años. Otro de los cambios más evidentes en esta etapa es el cambio de voz. La laringe y las cuerdas vocales se alargan y engrosan, lo que resulta en el cambio de tono de voz a uno más grave. El crecimiento en la adolescencia masculina. El famoso estirón puberal es un pico de crecimiento acelerado que ocurre durante estos años. Durante los 3 años de mayor crecimiento, los adolescentes pueden aumentar alrededor de 5 a 10 centímetros por año, dependiendo, claro, de factores genéticos, biológicos, alimentarios, de ejercicio y de descanso. El estirón puede durar varios años hasta que los huesos largos terminan de desarrollarse por completo y las placas de crecimiento se cierran. En la mayoría de los casos, esto ocurre entre los 18 y los 20 años. Problemas de crecimiento en adolescencia en hombres. Algunos adolescentes pueden tener problemas en su proceso de crecimiento debido a distintos factores como lo pueden ser los trastornos hormonales o condiciones médicas genéticas, problemas de nutrición, deficiencia en la hormona de crecimiento o enfermedades crónicas. El diagnóstico temprano y la intervención son esenciales para abordar las causas subyacentes y promover un crecimiento saludable. Uno de ellos es el retraso del crecimiento. Algunos adolescentes pueden experimentar un retraso en su crecimiento en términos de estatura, y esto puede deberse a factores genéticos, desnutrición, enfermedades crónicas, trastornos hormonales u otros problemas de salud. Un médico puede evaluar la causa del retraso y proporcionar el tratamiento adecuado si es necesario. Otro de los problemas más comunes es el desarrollo puberal atípico, es decir, el desarrollo de las características sexuales secundarias se produce de maneras desiguales, fuera de los márgenes típicos de tiempo o forma. Asimismo, la obesidad es un problema importante de salud que puede afectar el crecimiento normal. Un adolescente con obesidad puede, por ejemplo, presentar un crecimiento excesivo en términos de peso, pero ver comprometido su crecimiento en altura, ya que el exceso de peso puede afectar el correcto desarrollo de los huesos y la estructura ósea. Además, el desequilibrio nutricional puede generar alteraciones hormonales que impactan sobre el desarrollo muscular. Por otro lado, los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia o los atracos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento debido a la falta de nutrientes y la alteración constante en los patrones de alimentación, provocando, igual que la obesidad, alteraciones hormonales. Otro de los posibles problemas de crecimiento tiene que ver con los trastornos hormonales como la deficiencia de hormona del crecimiento, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Estos trastornos suelen requerir tratamiento médico, seguimiento por parte de un endocrinólogo pediátrico. Finalmente, los hábitos de estilo de vida también tienen un impacto en el crecimiento. El consumo de sustancias, el estrés crónico y la falta de sueño son otros ejemplos de los obstáculos más comunes en el crecimiento normal de los adolescentes. Es necesario fomentar hábitos saludables en nuestros jóvenes a fin de evitar que desarrollen mayores problemas de salud en el futuro. Cualquier preocupación sobre el crecimiento de un adolescente debe ser discutida con un profesional de la salud, ya que un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para abordar estos problemas y garantizar un desarrollo saludable. En Centro Sequoia, México, encontrarás a los mejores endocrinólogos que te ayudarán a detectar cualquier anormalidad en el crecimiento de tu adolescente, así como a llevar el mejor tratamiento para resolverlo.
Duración de la adolescencia en hombres. Por lo general, la adolescencia en hombres abarca desde los 12 hasta los 18 años aproximadamente. Es decir, un periodo que marca el inicio de la pubertad y continúa hasta la transición de la edad adulta, momento en el que muchos jóvenes alcanzan una mayor estabilidad emocional y social, así como la capacidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la educación, la carrera, la independencia. La duración exacta de esta etapa varía de un individuo a otro. Cada adolescente atraviesa los distintos cambios a su propio ritmo. No existe tampoco un límite fijo de edad que marque el final de la adolescencia, ya que el proceso de entrar a la adultez es un proceso gradual que varía según factores individuales, culturales y sociales. En muchos casos la adolescencia puede continuar hasta los primeros años de la década de los 20, a medida que los jóvenes adquieren experiencia y madurez en diversos aspectos. ¿Es verdad que los hombres crecen después que las mujeres? Sí. El inicio de la adolescencia en los hombres suele retrasarse un poco en comparación con las mujeres, y esto debido a diferencias biológicas en la maduración sexual. La diferencia esencial está en la liberación de las hormonas, pues en las niñas la secreción de estrógenos por los ovarios comienza antes que la secreción de testosterona en los chicos. Los estrógenos en las niñas promueven cambios como el desarrollo mamario y el crecimiento en estatura, mientras que la testosterona en los chicos induce cambios como en el crecimiento muscular y el cambio de voz. Además, la cantidad de grasa corporal también influye en el proceso. Las niñas suelen tener una mayor cantidad de grasa corporal que los niños, y esta grasa puede producir pequeñas cantidades de estrógeno, lo que puede acelerar la maduración sexual en las niñas. La genética también desempeña un papel importante en la cronología de la pubertad. La secuencia genética de una persona puede influir en cuándo comienza la pubertad. Además, la variabilidad individual es significativa, lo que significa que hay una amplia gama de edades en las que inicia la pubertad, incluso dentro del mismo sexo. La diferencia en el inicio de la adolescencia entre hombres y mujeres es el resultado de una compleja interacción de factores hormonales, nutricionales, genéticos y ambientales. Aunque por lo general la pubertad comienza a una edad más temprana en las niñas, es importante recordar que existe una variabilidad natural en el momento de la maduración sexual en individuos de distintos sexos. Conclusiones. La adolescencia en los hombres es una etapa de la vida marcada por una serie de cambios físicos, emocionales, sociales, significativos. Desde el inicio de la pubertad, con su estirón de crecimiento y desarrollo de características sexuales secundarias, hasta la construcción de la identidad de género y la toma de decisiones cruciales, esta etapa es fundamental en el proceso de transición hacia la edad adulta. Los adolescentes varones experimentan una transformación física única, influenciada en gran medida por la hormona masculina, la testosterona. El crecimiento en altura, el desarrollo de vello facial y corporal, el cambio de voz y la formación de características sexuales secundarias son aspectos notables de esta etapa de desarrollo. Es fundamental comprender que no todos los adolescentes varones experimentan la adolescencia de la misma manera, y algunos pueden enfrentar desafíos como el retraso en el crecimiento, trastornos hormonales o problemas socioemocionales. Estar atentos a estos problemas y buscar atención médica o apoyo psicológico cuando sea necesario es esencial para garantizar un desarrollo saludable en esta etapa de la vida.